Informe Diario, yo soy Vanessa Almenara, los voy a acompañar el día de hoy, pero antes vamos a revisar nuestros titulares. A pesar del fracaso en el levantamiento de sanciones en contra de Venezuela, la administración de Joe Biden decidirá en abril si restablece sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. El Grupo IDEA, integrado por distinguidos ex jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y España, ha condenado enérgicamente las desapariciones forzadas perpetradas por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. En Cuba, la situación de los derechos humanos alcanzó niveles alarmantes en enero. Según un informe presentado por la organización Prisoners Defenders, se registraron 13 nuevos casos de presos políticos, elevando la cifra total a 1.066 prisioneros políticos en la isla. Estados Unidos reconoció que exigencias del grupo terrorista Hamás obstaculizan los esfuerzos diplomáticos por un acuerdo de paz en Gaza. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias, ya que la administración de Joe Biden evalúa la situación en Venezuela tras el fracaso en el levantamiento de sanciones. Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional, declaró que futuras sanciones dependerán del cumplimiento de compromisos por parte del régimen de Maduro al expirar el levantamiento en abril. A pesar del fracaso en el levantamiento de sanciones en contra de Venezuela, la administración de Joe Biden continúa evaluando la situación política en el país sudamericano. Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, declaró que la revisión de futuras sanciones dependerá del cumplimiento de compromisos por parte del régimen de Maduro cuando expire el levantamiento de ciertas restricciones en abril. Jorge Rodríguez, jefe de la delegación negociadora del régimen chavista, aseguró que también están evaluando el cumplimiento de acuerdos alcanzados en conversaciones directas con representantes de Estados Unidos. El acuerdo de Barbados sobre garantías electorales llevó a Estados Unidos a emitir licencias temporales que aliviaron sanciones contra el sector del petróleo y gas venezolano. Sin embargo, el régimen liderado por Nicolás Maduro, fiel a su historial de no respetar acuerdos, incumplió varias medidas para llevar a cabo unas elecciones libres y democráticas. Entre ellas, la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia, afín al régimen chavista, de ratificar la inhabilitación de la aspirante presidencial opositora, María Corina Machado. Esta acción desencadenó la reimposición de sanciones por parte de Estados Unidos a la empresa estatal venezolana Minerven y la decisión de no renovar las licencias que alivian las sanciones al sector energético si el gobierno no cumple con sus compromisos. El Grupo IDEA, integrado por distinguidos ex jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y España, ha condenado enérgicamente las desapariciones forzadas perpetradas por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. En un comunicado difundido este martes, los exmandatarios expresaron su repudio ante estos actos atroces contra la oposición política, destacando los casos recientes de miembros del partido 20 Venezuela y del experta en temas militares, Rocío San Miguel. Los líderes del Grupo IDEA alertaron a la opinión pública y a la comunidad internacional sobre la gravedad de la situación en Venezuela, señalando que estos actos son reminiscencias de las experiencias totalitarias del siglo XX. Además, denunciaron que la falta de información sobre el paradero de las víctimas y la ausencia de garantías legales para sus familiares y abogados agravan aún más esta crisis humanitaria. Firmando este comunicado, los expresidentes y ex jefes de gobierno de América Latina y España hacen un llamado conjunto para que se ponga fin a estas violaciones de derechos humanos y se respete el Estado de Derecho en Venezuela. Este pronunciamiento refleja la preocupación internacional y la solidaridad con el pueblo venezolano en un momento crucial para su democracia y su libertad. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela genera controversia por su anuncio de prepararse para las próximas elecciones presidenciales, desatando críticas sobre su falta de transparencia y democracia. Conrado Pérez, rector del CNE, ha provocado inquietud al afirmar que el organismo está listo incluso para realizar los comicios en un plazo de 35 días, pasando por alto los tiempos necesarios para un proceso electoral justo. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció su preparación para las próximas elecciones presidenciales, generando críticas por su falta de transparencia y democracia. Conrado Pérez, rector del CNE, afirmó que el organismo está listo incluso para celebrar los comicios en un plazo de 35 días, ignorando los tiempos mínimos necesarios para garantizar un proceso electoral justo.
Expertos como Benigno Alarcón, del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, han destacado que adelantar los procesos electorales sin el tiempo necesario pone en peligro la legitimidad de los resultados y la integridad del proceso democrático. Por su parte, la líder opositora María Corina Machado denunció la violación de los acuerdos de Barbados, que estipulaban la celebración de elecciones competitivas en el segundo semestre del 2024. La inhabilitación de Machado, candidata electa de la Plataforma Unitaria en el 2023, y los obstáculos impuestos por el régimen para la realización de elecciones justas son señales alarmantes de la erosión de la democracia en Venezuela. La falta de transparencia y el incumplimiento de acuerdos políticos socavan la legitimidad del proceso electoral y ponen en entredicho la integridad del CNE. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, hizo un balance de los resultados del primer mes de su gobierno y destacó hallazgos de corrupción en instituciones públicas y avances en materia de seguridad ciudadana. El mandatario agregó que retiraron a 878 personas contratadas en el Estado, cuyas plazas eran fantasmas, y la mayoría tenían indicios de corrupción. Escuchemos sus declaraciones. El grupo especializado contra las extorsiones, que contará con 440 agentes dedicados exclusivamente a prevenir extorsiones y a capturar a extorsionistas. Hemos ya detenido 94 sospechosos de extorsiones gracias a este despliegue y se ha desmantelado y detenido a 2 estructuras de extorsionistas. En enero, la situación de los derechos humanos en Cuba empeoró, con 13 nuevos casos de presos políticos, elevando la cifra total a 1.066 en un año. Se sumaron 170 nuevos casos, evidenciando una preocupante tendencia represiva del régimen de Miguel Díaz-Canel contra la disidencia y la libertad de expresión. En Cuba, durante el último mes de enero, la situación de los derechos humanos alcanzó niveles alarmantes. Según un informe presentado por la organización Prisoners Defenders, se registraron 13 nuevos casos de presos políticos, elevando la cifra total a 1.066 prisioneros políticos en la isla. En el periodo de un año, desde febrero de 2023 hasta enero de 2024, se sumaron 170 nuevos presos políticos, lo que representa un promedio de más de 14 por mes. Esto evidencia una tendencia preocupante de represión por parte del régimen cubano contra la disidencia y la libertad de expresión. Particularmente alarmante es el hecho de que 33 de estos prisioneros políticos sean menores de edad. Prisoners Defenders revela que estos menores son recluidos en centros penitenciarios bajo la falsa denominación de escuelas de formación integral, aunque en realidad están sujetos a condiciones carcelarias inhumanas. Se estima que al menos 150 niños menores de 16 años son confinados en estas instalaciones cada año, según denuncias del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Bien, momento de irnos una breve pausa, volvemos enseguida con más información. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Para contarles que Estados Unidos reconoció que ciertas exigencias del grupo terrorista Hamás obstaculizan los esfuerzos diplomáticos por un acuerdo de paz en Gaza. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu indicó que solo un cambio en las demandas del grupo terrorista Hamás podrían permitir avanzar en las negociaciones de tregua en Gaza. Estados Unidos reconoció que ciertas exigencias del grupo terrorista Hamás obstaculizan los esfuerzos diplomáticos por un acuerdo de paz en Gaza. Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado, dijo que la exigencia de Hamás de limitar la soberanía de Israel en el Monte del Templo es un obstáculo evidente. Esa fue una de las tantas exigencias que el grupo terrorista palestino formuló en la respuesta que emitió a principios de mes a una propuesta de acuerdo sobre los rehenes elaborada por Qatar, Egipto y Estados Unidos, los principales mediadores en el conflicto.
El presidente Joe Biden sostuvo días atrás que algunas de las exigencias de Hamás eran exageradas. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, enfatizó que solo un cambio en las demandas de Hamás permitiría avanzar en las negociaciones de tregua en Gaza. Netanyahu afirmó que Israel no recibió nuevas propuestas de Hamás en el Cairo y rechazó las exigencias delirantes del grupo. Ordenó a su delegación no volver a las conversaciones sin concesiones de Hamás. El número de prisioneros solicitados por Hamás, más de 1000, a cambio de 134 rehenes, sigue siendo un obstáculo principal en las negociaciones, con al menos una treintena de ellos muertos. Netanyahu destacó una brecha significativa en las condiciones presentadas, declarando que la guerra persistirá hasta la victoria total sobre Hamás y la liberación de todos los rehenes. Las fuerzas de defensa de Israel llevaron a cabo una decidida respuesta a las agresiones de Hezbollah desde Líbano, luego de que realizaran un ataque que acabó con la vida de 2 personas, una civil y un sargento del ejército israelí, además de dejar 8 heridos. La amplia oleada de ataques aéreos se dirigió a emplazamientos de la agrupación terrorista Hezbollah, subrayando la determinación de Israel para salvaguardar su integridad territorial y enviar un contundente mensaje contra cualquier amenaza a su seguridad. La respuesta militar de Israel en contra del grupo terrorista buscó neutralizar diversas infraestructuras y centros de mando de Hezbollah, destacando su compromiso con la defensa del pueblo judío y la seguridad regional. El teniente general Herzi Halevi, jefe del Estado Mayor de las FDI, destacó la importancia de mantener la presión sobre Hezbollah y subrayó que aún queda un largo camino por recorrer para cambiar la situación de seguridad en la frontera norte. También advirtió que las FDI están intensificando sus acciones contra Hezbollah, señalando que el grupo terrorista paga precios cada vez más altos. La seguridad nacional de Estados Unidos se encuentra en alerta máxima. El presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Mike Turner, ha lanzado una señal de alarma, advirtiendo sobre una amenaza significativa que requiere atención urgente. Su llamado a desclasificar información resalta la gravedad del asunto y la importancia de la transparencia en la respuesta del gobierno. El presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Turner, alertó sobre una grave amenaza a la seguridad nacional, instando al gobierno a desclasificar información para discutir abiertamente la respuesta. Sin revelar detalles, Turner destacó la urgencia de que el presidente Joe Biden comparta la información con el Congreso y los aliados. Fuentes anónimas indicaron a NBC y CNN que la amenaza involucra una capacidad militar rusa inquietante, posiblemente la colocación de armas nucleares en el espacio. El asesor de seguridad nacional en la Casa Blanca, Jake Sullivan, expresó frustración por la divulgación pública de Turner antes de una reunión prevista el jueves con líderes del Congreso y de inteligencia. Turner y su homólogo demócrata Jim Himes afirmaron que el comité identificó una capacidad militar extranjera desestabilizadora que debe ser conocida por todos los legisladores. A pesar de la gravedad, Himes y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, llamaron a la calma y afirmaron que trabajarán juntos para abordar el asunto. Sullivan lamentó la prematura divulgación de Turner, subrayando la importancia de la prudencia en tales asuntos delicados. La Organización del Tratado del Atlántico Norte anticipa que 18 de sus Estados miembros lograrán alcanzar el objetivo del 2% de su Producto Interno Bruto, destinado a la defensa para el año 2024. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, destacó la importancia de esta meta, calificándola como increíblemente importante en una conferencia de prensa. Miller enfatizó que este compromiso no se trata de adeudar dinero a Estados Unidos, sino de cumplir con los objetivos de gasto en defensa establecidos. Además, elogió los avances de otros aliados hacia este objetivo y aseguró que se ejercerá presión sobre aquellos que aún no lo han alcanzado. Si bien la OTAN no ha especificado qué países cumplirán con esta meta en 2024, se sabe que España no estará entre ellos, proyectando un gasto del 1,3% este año. Este compromiso marca un hito significativo en la alianza, especialmente en comparación con años anteriores, cuando solo 11 miembros cumplían con este objetivo. Los líderes de la OTAN acordaron en la cumbre de Lituania del año pasado invertir al menos el 2% de su PIB en defensa.
reconociendo la necesidad de una mayor preparación ante el nuevo panorama de seguridad a raíz de la invasión rusa en Ucrania. En cumplimiento de este objetivo, no solo fortalece la seguridad de los integrantes de la alianza, sino que también consolida la seguridad y el compromiso dentro de la organización, subrayando su importancia en el contexto geopolítico actual. Bien, nos vamos a una breve pausa, volvemos enseguida. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Bien, estamos de vuelta para darle paso al bloque deportivo con Stephanie Álvarez, quien nos va a contar las novedades del día de hoy. Gracias, Vanessa. Nosotros comenzamos con nuestra información deportiva en el mundo del tenis, pues el argentino Tomás Martín Etcheverry continúa destacándose en el ATP Tour al avanzar a los cuartos de final del Argentina Open que se celebra en Buenos Aires. Tomás Etcheverry derrotó de manera contundente al colombiano Daniel Galán por 6-3 y 6-0 en un partido de 1 hora y 23 minutos. El rendimiento impresionante del argentino Etcheverry sigue su sólida actuación en rondas anteriores, donde también venció a Roberto Carballés en la primera ronda por 6-4 y 6-1. Etcheverry se convirtió así en el primer jugador en alcanzar los cuartos de final en el torneo. Esta marca se suma a sus destacadas actuaciones anteriores en eventos del ATP 250 sobre tierra batida, como el celebrado en Austria llegando a semifinales y la semana pasada en Córdoba, Argentina. Tomás Etcheverry buscará lograr su mejor resultado de la temporada cuando se enfrente este viernes al chileno Nicolás Jarry. Por su parte, el tenista chileno Alejandro Tavilo se despidió del Argentina Open tras caer 4-6, 6-1 y 1-6 ante el serbio Dusan Lajovic en los octavos de final. Aunque Alejandro Tavilo luchó durante todo el partido, no logró superar a Lajovic. En el primer set, cuando el encuentro estaba 1-1, Dusan Lajovic quebró el servicio y se puso arriba, sacando una ventaja que se hizo inalcanzable. Así las cosas terminaron 4-6. En el segundo set, Alejandro Tavilo, número 54 del ranking mundial, logró igualar el marcador con un categórico 6-1 que obligó a llevar el encuentro al tercer set. Sin embargo, Lajovic retomó el control y se impuso por 1-6, sellando la eliminación de Tavilo del torneo. A pesar de la derrota, Tavilo dejó una actuación destacada en el Argentina Open. El tenista peruano Gonzalo Bueno tuvo un mal debut en el torneo M25 de Punta del Este 2 al caer 2-1 ante el español Alex Martí. En un partido que duró 2 horas y 47 minutos y a pesar que Gonzalo Bueno tuvo 2 oportunidades de match point para cerrar el partido a su favor, el peruano no pudo capitalizarlas. Gonzalo Bueno, después de ganar el primer set por 6-4, perdió el segundo set por 5-7, a pesar de haber estado adelante 5-4 y con 2 oportunidades de cerrar el partido con su servicio. En el tercer set, Alex Martí dominó el juego y se llevó la victoria con un marcador de 6-2. Tras este mal resultado, Gonzalo Bueno descansará unos días antes de iniciar su participación en la modalidad de dobles, donde hará pareja con el argentino Lautaro Midón y se enfrentarán a los brasileños Wilson Leiche y José Pereira. Cabe destacar que el peruano había perdido la final del M25 Punta del Este la semana pasada ante el boliviano Murker Delien. Y pasamos al fútbol porque Melgar empató 1-1 con Aurora en el partido de vuelta de la fase 1 de la Copa Libertadores, pero fue eliminado del torneo con un marcador global de 2-1 a favor del club boliviano. Fútbol Club Melgar de Perú igualó 1-1 ante Aurora de Bolivia en el partido correspondiente a la vuelta de la fase 1 de la Copa Libertadores. El equipo peruano se vio sorprendido con un gol de Osvaldo Blanco a los 2 minutos, tras una asistencia de David Robles. Sin embargo, Melgar logró empatar rápidamente con un gol de Cristian Bordacar a los 7 minutos. A pesar de la expulsión de 2 jugadores de Aurora en la segunda mitad, Melgar no pudo marcar. Además, el VAR le anuló 2 goles en los minutos finales. Leonel Galeano anotó en posición adelantada a los 90 más 7 minutos y Brian Blando tuvo un gol anulado por fuera de juego a los 90 más 12.
Con este resultado, Melgar quedó eliminado de la Copa Libertadores, mientras que Aurora enfrentará en la fase 2 a Botafogo de Brasil. Por eso llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Gracias, Stephanie, por la información. Hemos llegado a la parte final. Nosotros nos tenemos que despedir. Pero antes debo recordarles que no se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TV Libertad. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @TV Libertad Oficial. Y entérate más escaneando el código QR que está en sus pantallas. Gracias por acompañarnos.